Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro con la salud, todos los días aquí en Teleantioquia, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. En este horario estamos en directo para que puedan participar con sus preguntas. Y también saludo especialmente a quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Los temas que trabajamos todos los días, pues obviamente son con base en esas patologías que son muy comunes en la población, que son de gran consulta. Y hay temas también que nos sugieren ustedes mismos, que quieren que tratemos aquí en el programa. Por eso los invito para que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. En este espacio ustedes son los protagonistas, son quienes tienen la palabra. Y hoy vamos a hablar de automedicación, pero especialmente de intoxicaciones por automedicación. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente les va a llamar la atención, como me llamó la atención a mí cuando lo hablaba ahora con la doctora. Una de las intoxicaciones por automedicación precisamente se da por el acetaminofén. ¿Por qué? Les dejo ese interrogante ahí porque lo vamos a resolver más adelante. También por los antidepresivos o por los opioides, dentro de los cuales están la morfina y el tramadol. Los pongo en contexto con el siguiente informe. Aunque es una práctica muy común, automedicarse puede traer graves consecuencias para la salud. El desconocimiento, las dificultades para el acceso a los servicios médicos y el autodiagnóstico son algunas de sus causas. Un dolor de cabeza, una inflamación de garganta o un dolor muscular son males habituales para quienes no van al médico, sino que prefieren acudir a algún medicamento que los alivie rápidamente. Sin embargo, la automedicación puede convertirse en un problema grave para la salud, porque no tiene en cuenta varios factores que intervienen en el consumo de medicinas, que deben ser acompañadas de una prescripción médica. Además, los medicamentos pueden actuar de forma diferente en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia. Conozca los riesgos de automedicarse hoy en Su Médico en Casa. Tema bien interesante para que participen, por eso tenemos dos líneas telefónicas, 232-4604, esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también una línea de larga distancia gratuita además, 018-000 515015. ¿Cómo o qué hacer ante un caso de intoxicación por automedicación? Recibo sus inquietudes, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Otro dato adicional respecto al tema del día que tiene que ver con intoxicaciones por automedicación. El fácil acceso precisamente a los medicamentos hace que aumenten los casos de intoxicación por ingerir fármacos en malas condiciones o en dosis inadecuadas. ¿Esto qué significa? O sea, excedernos de pronto en algunos medicamentos, como es el caso del acetaminofén, que se lo vamos a explicar a continuación. El 75% de las intoxicaciones mortales están motivadas por la ingestión de medicamentos. ¿Cómo hacer un uso adecuado de los medicamentos? Está con nosotros la doctora Juliana Quintero Aguirre, ella es toxicóloga clínica. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar por hablar del tema del acetaminofén, doctora, porque sorprende bastante, llama la atención que es uno de los motivos de mayor consulta por intoxicación. ¿Por qué? El acetaminofén es uno de los medicamentos que son más fáciles de conseguir, más baratos y más usados para el control del dolor y la fiebre. Sin embargo, cuando no se usa dosis terapéuticas o cuando se usan en personas que tienen alguna susceptibilidad, pueden llevar a consecuencias mortales y puede ser altamente tóxico. Es un medicamento muy común que todo el mundo lo consume a diario por X o Y dolor, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se puede intoxicar una persona por acetaminofén, por consumo de acetaminofén? Se puede intoxicar porque ahorita la venta es en cantidades muy grandes, entonces hay mucha disponibilidad en las casas, muchas veces hay muchos medicamentos que contienen acetaminofén, pero solo leemos el nombre comercial, entonces no nos damos cuenta. Entonces tomamos, por ejemplo, un antigripal,
con la acetaminofén normal que toman en la casa y sin darnos cuenta excedemos las dosis terapéuticas. O hay personas que son de mayor edad, de bajo peso, que consumen alcohol con mucha frecuencia o tienen enfermedades hepáticas que son más susceptibles a intoxicarse con acetaminofén. O sea, por un lado hablamos de una interacción medicamentosa, pues que hay que ser como muy rigurosos en ese sentido. Y por otro lado el exceso, por ejemplo, si uno toma más de 3 pastas, más de 3 gramos, 6 pastillas. ¿Cierto? Ah, bueno, 3 gramos, estamos hablando de gramos. Sí, normalmente el acetaminofén en Colombia actualmente está con una dosis de 500 miligramos por tableta. Las autoridades están intentando que se baje un poco más a 375 para prevenir ese tipo de intoxicaciones. Sin embargo, cuando vienen presentaciones de otros países que vienen en frascos con grandes cantidades o con dosis distintas, las dos mismas tabletas a las que estamos acostumbrados no será 1 gramo, sino que serán 2 o 3 gramos o cantidades distintas, y ahí es donde por un error podemos intoxicarnos. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de intoxicaciones por automedicación, y es que resulta que automedicarse constituye un riesgo muy alto, muy grave para la salud, puede llevar a la muerte. A veces, doctora, ¿en qué casos? Puede llevar a la muerte. Dosis altas de acetaminofén o personas con alta susceptibilidad pueden morir, o personas que no consultan rápidamente y no tienen un antídoto, porque el acetaminofén, la intoxicación tiene un antídoto, quienes no alcanzan a llegar rápidamente pueden morir. Muy bien, pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas que van a ver en pantalla. Doctora, ¿cuáles son las intoxicaciones más comunes en nuestro medio por automedicación? El acetaminofén es el más común de todos y le siguen intoxicaciones por otros medicamentos analgésicos, es decir, medicamentos que quitan el dolor, que son altamente disponibles. Los opioides, como mencionabas, intoxicaciones por tramadol, son con mucha frecuencia causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos y a hospitalizaciones prolongadas por complicaciones. Intoxicaciones con antiinflamatorios no esteroideos tipo meloxicam, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, y por otros medicamentos como antidepresivos o anticonvulsivantes que son muy frecuentes en nuestro medio. Podríamos pensar que la mayoría de las personas que se intoxican son jóvenes, pero no, resulta que hay una población adulta que es gran consumidora de medicamentos y de muchos medicamentos. ¿Cómo sería el manejo entonces, sobre todo para los pacientes adultos? Lo ideal es que una persona de más de 60 o más de 65 años que tome 3 o más grupos de medicamentos consulte a una cita que sea especialmente para explicarle qué tipos de medicamentos son, para qué son y cómo debe tomarse, y para tratar de establecer un horario para que ellos mismos no se confundan. A veces en este tipo de personas ocurre que olvidan si tomaron o no el medicamento y lo repiten. Entonces esto puede llevar a una sobredosificación. Sí. Entonces, por eso es muy importante tratar de establecer con ellos un horario en el que sea más fácil para, de acuerdo a las actividades de cada persona, establecer cuáles son los momentos ideales y más seguros para los medicamentos. Sobre todo las personas que sufren de hipertensión, doctora, son más susceptibles, por ejemplo, de padecer una intoxicación por automedicación, por automedicarse o por esa interacción medicamentosa. Sí. Es muy común porque las personas hipertensas normalmente van sumando grupos de medicamentos y van sumando otras enfermedades por la edad misma. Entonces los medicamentos para bajar el azúcar o los hipoglicemiantes, medicamentos para el colesterol, más los medicamentos de la hipertensión, se suma a que con cualquier dolor un medicamento adicional puede llevar un efecto adverso que no es deseado. A esta hora saludamos a la señora Marta que nos acompaña en el municipio de Copacabana. Bienvenida, qué gusto que esté en Su Médico en Casa. Mi niña, muy buenas tardes, felicitaciones por el programa porque no me lo pierdo. Gracias, qué bueno que está todos los días con nosotros. Mi niña, para hacerle una preguntita a la doctora, yo soy operada de marcapaso y me tomo 3 pastillas al desayuno, almuerzo y comida mandadas por el médico. ¿Eso es malo? 3, le preguntamos como qué tipo de pastas toma. Doña Marta. Yo me tomo 3 pastillas, por la mañana, al mediodía y por la tarde acetaminofén, pero me las manda el médico. Bueno, muy bien, solo esas pastillas, no más. Sí, no más, no puedo tomar más. Muy interesante su inquietud, gracias por acompañarnos, doña Marta. Si son ordenadas por el médico, tendríamos que ver cuál es la indicación.
Si hay un dolor crónico, lo ideal sería tratar de buscar un grupo de medicamentos que no interactúe tanto con el hígado, que probablemente no cause intoxicaciones crónicas, para tratar de identificar cuál es el mejor grupo de medicamentos para el caso de ella. Entonces sería bueno que consultara con esa duda, porque tampoco es tan recomendado la toma crónica de acetaminofén. Está con nosotros la señora Rosa en Girón, Santander, ¿cierto? Sí, señora. Qué gusto que nos acompaña a esta hora en su Médico en Casa, y salud especial para los televidentes que están en sintonía del programa. Muchas gracias, sí, señora. Adelante. A ver, yo soy una persona que tengo 65 años. Desde los 24 años padezco artritis reumatoidea. Sí. Bueno, he tomado la cantidad de remedios, medicinas para el artritis. Para el manejo de la enfermedad, sí. Sí. De hace 3 años para acá me formularon el acetaminofén más tramadol. Bueno, llegó el momento en que no me hace una pastilla de 500. Hace como 2 años me tomo 2 pastillas, o sea, cada 8 horas. Sí. Acetaminofén más tramadol. Sí. O sea, ¿cuántas al día? O sea, me tomo 4 al día. Sí. Tomo para la tensión Valsartán de 160. Sí. Tomo otra que es para la artritis que se llama leflunomide, de 20. A ver, ¿qué otra tomo? Tomo otra, una medicina nueva que hay para un malestar que en los pies se me recalentaban en la noche y no me dejaba dormir. O sea que estamos hablando de ¿cuántos medicamentos al día más o menos? Como 5 o 6. ¿Bajo prescripción médica? Sí, bajo prescripción médica. Bueno, y su pregunta concreta es ¿qué efectos podría tener o si está bien? Sí, ¿qué efectos puede tener si yo tomo el acetaminofén más tramadol cada 8 horas? Ahí estamos hablando también de la interacción medicamentosa. Doña Rosa, gracias por acompañarnos y vamos a ver qué nos responde entonces la doctora Juliana. Es muy interesante porque es uno de esos casos que se repiten. Sí. Ella toma medicamentos que son para la artritis, para enfermedades reumatológicas, que son medicamentos fuertes que deben ser seguidos por el médico, y adicionalmente medicamentos que también todos pasan por el hígado para limpiarse. Entonces con el tramadol pasa algo muy interesante y es el fenómeno de tolerancia. El paciente cada vez va a necesitar mayores dosis para tener el mismo efecto, y eso puede llegar a ser peligroso porque pueden aumentar la dosis en casa, teniendo problemas como convulsiones, como alteración del estado de conciencia, otro tipo de intoxicaciones. Entonces lo ideal es que consulte a un médico que sea especialista en el manejo del dolor o en el manejo de estos medicamentos para tratar de cambiar el grupo terapéutico o para tratar de establecer cuál es una dosis segura, pero sobre todo que no aumente la dosis por ella misma. Ahí está entonces la recomendación de la doctora Juliana. Doña Rosa, que se encuentra en Girón, Santander. En su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa. Estamos hablando hoy de intoxicaciones, el peligro de automedicarse. Volvemos en un minutico. Regresamos a su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, intoxicaciones, el peligro de automedicarse. Y sobre este tema, tomemos atenta nota de estos datos muy importantes. La automedicación es la causa más frecuente de intoxicaciones graves. Los antidepresivos constituyen la primera causa, le siguen los fármacos cardiovasculares, broncodilatadores, las teofilinas que se utilizan para el asma o para dilatar los bronquios, los analgésicos y antiinflamatorios. Para afrontar una intoxicación en el hogar, lo primero es actuar tranquilamente, de forma metódica y aislar a la persona del ambiente contaminado. Un segundo paso sería retirar la ropa impregnada en el caso de que la intoxicación haya sido provocada por alguna sustancia cáustica y lavar la piel y el cabello con agua abundante.
Si hay una sospecha de intoxicación por un medicamento, lo primero que hay que hacer es suspender la ingesta de ese fármaco y acudir al médico lo más pronto posible. Los síntomas de una intoxicación dependen de la sustancia que la ha provocado y su toxicidad. Pueden causar problemas pulmonares, por ejemplo, tos, falta de apetito, erupciones o vómitos. Hay intoxicaciones que producen también alteraciones en el estado mental. En el caso de ingestión, no es aconsejable provocar el vómito, pues la persona podría agravarse con esta medida. Hay que mantener al paciente en reposo absoluto y controlar, en la medida de lo posible, sus funciones vitales. Estas recomendaciones son muy útiles. Doctora, los síntomas dependen del tipo de intoxicación. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes? Depende del medicamento. Como el acetaminofén es tan común, entonces es muy común tener síntomas gastrointestinales que se comparten con muchos otros medicamentos. Vómito, diarrea, dolor abdominal. Seguido, de acuerdo al grupo del medicamento, podríamos tener alteraciones en el hígado, entonces la persona puede tener mucho dolor abdominal con la coloración de la piel amarilla, lo que llamamos nosotros ictericia. Sí. Otro de los síntomas que son comunes, muy comunes, son la alteración del estado mental. Entonces las personas empiezan a verse cada vez más somnolientas hasta que entran en un estado comatoso en el que ya no responden y como decimos nosotros, pues en un lenguaje para que ellos nos entiendan, se les olvida respirar. Entonces eso es muy grave, sobre todo con algunos analgésicos, con algunos sedantes, medicamentos que son para dormir o para disminuir la ansiedad. Muy grave. Saludamos a Ana, que se encuentra aquí en el sector del estadio. Bienvenida y la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Doctora, ¿qué pasa cuando una persona que está enguayabada y muy trasnochada por un dolor de cabeza y toma acetaminofén? ¿Cuál es el riesgo? Excelente pregunta, además, gracias Ana por acompañarnos, doctora. Es bastante riesgoso porque el alcohol pasa por el hígado para limpiarse el cuerpo, para metabolizarse. Y el acetaminofén también es un medicamento que pasa por el hígado. Entonces tenemos un hígado que ya está inflamado, que ya está porreado por esas cantidades de alcohol y le estamos poniendo un medicamento que normalmente es muy seguro, pero que en este caso va a tener concentraciones de sustancias tóxicas. Entonces lo ideal en este caso es, si la persona no tiene problemas renales o problemas de sangrado en el estómago, usar otro tipo de medicamentos si es absolutamente necesario, tipo diclofenaco, naproxeno, este otro tipo de medicamentos, pero sobre todo mucha hidratación, buena alimentación y buen sueño durante ese periodo pues, de guayao. Esa mezcla de alcohol con medicamentos es una bomba de tiempo, definitivamente, porque el que bebe dice, bueno, me voy a tomar una pastillita para no amanecer con dolor de cabeza. Eso puede llegar a ser muy peligroso porque, como les digo, la mayoría de los medicamentos pasan por el hígado para limpiarse, para desaparecerse del cuerpo, y el alcohol también. Es muy pesado y es muy tóxico en cualquier cantidad para el hígado. Entonces podemos llegar a tener reacciones que pueden ser mortales. Bueno, dentro de las recomendaciones que veíamos hace algunos minutos está el tema de la ingesta, o sea, cuando es intoxicación por ingesta de algún alimento, ¿por qué no se puede inducir el vómito, que dicen que puede ser más grave? Hay dos situaciones particulares. Lo primero es cuando una persona, en este caso no medicamento, se intoxica con un ácido o con alguna sustancia que puede llegar a corroer la piel o la mucosa. Si la persona se induce el vómito, entonces estaría pasando 2 veces esa quemadura, entonces ocasionamos complicaciones. Y lo segundo es que las personas que se intoxican gravemente, rápidamente pueden perder el estado de conciencia, entonces pueden no defender el reflejo de respiración y al vomitar o al inducir el vómito puede irse todo este contenido a los pulmones, que es lo que llamamos broncoaspiración, y es en muchos de los casos las complicaciones que tenemos en las personas hospitalizadas por intoxicaciones. Hay otro tema que es muy preocupante, doctora, y precisamente tiene que ver con las vías respiratorias. O sea, ¿en qué momento a una persona se le pueden cerrar las vías respiratorias que puede ocasionar además la muerte? Sí, esto es un proceso alérgico que no es prevenible y puede ser con una dosis de un medicamento a dosis terapéutica incluso ordenada.
Uno puede hacer una reacción adversa de este tipo con cualquier grupo de medicamentos en cualquier momento de la vida, o con alimentos o con picaduras de insectos. Esto se llama un angioedema y puede llegar a ser mortal porque se cierran las vías respiratorias y la persona no tiene cómo defenderse y cómo respirar. Esto implica que la persona sea rápidamente llevada al hospital. O sea que hay que correr frente a una intoxicación por automedicación, hay que correr inmediatamente a urgencias. Doctora, recomendaciones finales para los televidentes. Hay que tratar de siempre preguntar cómo se toman los medicamentos, para qué son, no salir de la consulta médica sin esos datos, nunca aumentar las dosis de los medicamentos por sí mismos, tampoco suspenderlos abruptamente porque hay medicamentos que no se pueden suspender abruptamente, y tratar siempre de tomar los medicamentos a la misma hora siguiendo las recomendaciones médicas y no sumar otros medicamentos por recomendación ajena al personal médico. Y sobre todo no suspender los medicamentos que son de control, por ejemplo, sí, para los pacientes hipertensos, doctora. Sí, eso puede llevar a crisis hipertensivas, derrames cerebrales, incluso la muerte. Lo más importante es consultarle al médico. Si ustedes toman 5 o 6 pastas al día, ¿con qué las deben consumir o con qué las deben tomar? Y cómo se da además esa interacción medicamentosa, si son compatibles los unos con los otros, que es lo más importante, doctora. Sí, es muy importante tratar de no juntarlos y tratar de que el médico siempre les explique cuáles medicamentos se deben tomar en qué horario y de qué forma. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Es un placer acompañarnos. Muy interesante esta charla que tuvimos sobre las intoxicaciones por automedicación, pues el mensaje está claro. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.